Bueno, estamos aquí con esta Suzuki V-Strom que nos la trae el cliente porque la moto tiene pérdida de potencia a altas vueltas. El cliente nos comenta que ha estado en algún taller que otro y lo único que nos ha sabido decir es que la moto le han revisado el tema de los inyectores. Como no nos ha sabido especificar mucho más, lo que hemos hecho es proceder a hacerle varias comprobaciones. Una moto lo que necesita para andar, una moto o cualquier coche, gasolina, es aire, gasolina, revoluciones. En este caso no tenemos problemas con las revoluciones, la moto arranca perfectamente, y aire, gasolina y chispas. Vale. Hemos revisado las chispas, hemos quitado la bujía y al menos en ralentí tiene buena chispa, parece que la motocicleta tiene buena chispa. Con los osciloscopios igualmente hemos visto que el primario tiene la señal perfecta, que no hay ningún tipo de señal rara conforme a eso. Sin meternos mucho más en el tema de chispas, hemos sacado también la bujía y al ver la bujía que no está mojada, que tiene una tonalidad buena, ¿vale? Un color bueno, color café, que no es tan ni gorda la moto, ni muy corta de gasolina, con lo cual por ahí también hemos descartado, echando un ojo a la bujía. Los electrodos igualmente tienen una separación buena de unos 0,8 milímetros aproximadamente, así que por ahí está correcta la moto, en principio, ¿vale? En altas vueltas una bobina puede fallarnos, ¿vale? Lo siguiente que hemos mirado, el tema del aire, sin tener que desmontar nada en la moto, nos hemos ido a la parte de la admisión de aire. Esa admisión de aire, que esta motocicleta, cuando nosotros damos gas, ¿vale? Se abre la mariposa de los dos colectores, como es bicilíndrica, se abren las dos mariposas conforme nosotros damos carga a la motocicleta a través del cable. Esta moto, aparte de las mariposas principales, cuenta con otras dos mariposas secundarias que se abren más o menos y van controladas por un servomotor. Ese servomotor las abre más o menos según lo que tenga programada la unidad. Es la unidad la que comanda a esos servomotores, ¿vale? En plena carga, las mariposas secundarias estarán abiertas totalmente, en ralentí se cierran levemente. Visto eso, informándonos de ese tipo de mariposas secundarias, lo que hemos hecho con máquina de diagnosis es un test de actuadores. Hemos entrado con máquina y hemos hecho un test de actuadores para saber si esas mariposas secundarias se abren o se cierran, ¿vale? Se abren y se cierran, más bien. Hemos visto que la varilla con el motorcito mueve a nuestras mariposas, con lo cual, y visto en el colector de admisión, si desmontáramos, veríamos cómo las mariposas se abren o se cierran, ¿vale? Hemos visto que esa varilla se mueve, con lo cual hemos descartado por esa parte el tema de la entrada de aire. Lo único que nos queda es ver el combustible, la presión de combustible que le llega a los inyectores. Esta presión debe ser de unos 3 bares aproximadamente. Con lo cual, para ver esa presión, lo que hemos hecho es, en la toma, en la salida del depósito de la bomba foradora hacia los inyectores, hemos colocado una T y hemos puesto nuestro reloj de presión. Nos hemos ido a carretera, como la veréis en el vídeo, y hemos visto a esas 5.000, 6.000 vueltas en las que el cliente dice que la moto falla, pierde potencia. Hemos visto qué es lo que ocurre con la presión, como vais a ver, ¿vale? Hemos colocado nuestro reloj de presión y fijaros en el vídeo cómo vais a ver qué ocurre con esa presión cuando nosotros damos plena carga a la motocicleta. Bueno, ya habéis visto en el vídeo que en el momento en que la moto ratea pierde esa potencia, el reloj de presión nos muestra esa caída de presión de combustible. Tengo que deciros que lo que hemos hecho posterior a esa prueba es soplar el respiradero del tanque. Hemos soplado ese respiradero del tanque porque en caso de una obstrucción, la bomba foradora le costaría aspirar el combustible. Es el efecto que se podría producir en caso de que una botella, por ejemplo, si cogiéramos una botella de 1,5 litros, una botella grande, y aspiráramos nosotros hacia adentro, habría un momento en el cual no podríamos vencer esa depresión, no podríamos seguir aspirando.
es el mismo efecto que le ocurriría a la bomba foradora. Al no tener un respiradero, al no tener nosotros esa botella otro orificio por el cual entre el aire, nos costará crear esa depresión. Lo mismo le ocurre, el mismo efecto le ocurre le podría ocurrir a nuestra bomba foradora. Hemos soplado el respiradero, pero la moto sigue igual, sigue con esa pérdida de potencia, con lo cual hemos descartado, antes de desmontar nada, el tema del respiradero. Así que lo que vamos a hacer a continuación es desmontar el tema del depósito para ver la bomba foradora, ¿vale? Para ver el tanque por dentro, a ver si tiene algún tipo de suciedad. Antes de esto, deciros que esa pérdida de presión puede ocasionarse por varios motivos. Puede ser un inyector abierto, por el cual, al quedarse la aguja arriba, ese caudal de combustible entraría al colector de admisión, con lo cual estaría perdiéndose la presión de la bomba foradora, la presión del conducto, por ese inyector o esos inyectores en caso de que hubiera uno o más abierto, ¿vale? Un inyector más cogido. Como el cliente nos ha dicho que le han comprobado los inyectores, y aparte, lo primero que tenemos más a mano, una vez que quitamos el depósito, es la bomba foradora, nosotros nos vamos a centrar en el tema del depósito, de si está sucio, si no, o si la misma bomba tiene algún tipo de problema, si el motorcito de la bomba está fallando. Entre otras cosas, ¿por qué hacemos esto? Porque no nos hemos encontrado la bujía mojada, ¿vale? La bujía, una vez que la hemos sacado de ambos cilindros, no se encuentra mojada, está en buen estado y con buen color, y la moto no humea de ninguna de las maneras, ¿vale? La moto no echa humo de ningún tipo. Si el inyector se quedara abierto, ese exceso de combustible, ese exceso de gasolina, con esa falta en detrimento de oxígeno, nos provocaría un tenue humo negro, ¿vale? Ese tenue humo negro no se produce, no sale por el escape, con lo cual descartamos un poco el tema de los inyectores por esa parte. Con lo cual, lo que vamos a hacer es centrarnos en la foradora, ¿vale? Vamos a sacar nuestro depósito, vamos a retirar varios plásticos para sacar nuestro depósito y ver qué es lo que ocurre en esta bomba foradora, en este depósito, ¿vale? Os mostraré a continuación en la mesa lo que es la bomba foradora con nuestro depósito, y vamos a ver si tiene algún tipo de obstrucción por viruta o suciedad, o qué es lo que ocurre exactamente, por qué se cae esa presión en el reloj de presión. Bueno, ya tenemos desmontado nuestro depósito de la V-Strom y fijaos que he sacado ya la bomba foradora. Nos hemos enfocado un poquito más aquí en la foradora para explicaros qué es lo que le ocurre, ¿vale? Nosotros ya en su momento soplamos el tanque, veíamos que la moto no mejoraba, lo que era el respiradero, como os he comentado, y ahora nos vamos a centrar en la bomba foradora. Para ello la hemos quitado, la hemos desmontado de sus tornillos, los tornillos de la parte de abajo. Ahí tenemos el sensor de posición suelto, los tornillos de la parte de abajo que lo sujetan al depósito, ¿vale? Aquí, que no lo estaba señalando bien, ¿vale? Estos tornillos, hemos retirado la foradora y lo que hemos hecho a continuación es desmontarla. Hemos quitado primero tres tornillos más bien, que tiene tanto en esta parte como en las dos laterales, ¿vale? Hemos quitado el sensor de posición, que es un potenciómetro, ¿vale? Con una bollita, lo hemos retirado y nos hemos quedado con lo que es únicamente la parte alta, en la que se encuentra el regulador de presión y el paso de combustible hacia el regulador de presión para llegar hacia los inyectores, hacia la rampa. Y si quitamos esta parte, nos quedamos con la parte de abajo. Fijaros, aquí tenemos, vamos a enfocarlo un poquito. Aquí tenemos nuestro regulador de presión, que es el lugar por donde entra el combustible, que es por aquí. El combustible entra, aspirado por la bomba y con presión, entra por este orificio y sale por el regulador de combustible. Dependiendo a la presión que salga, el regulador lo manda hacia la rampa, hacia los inyectores, o lo manda de nuevo hacia la gasolina, lo que es la gasolina del tanque, ¿vale? Hemos retirado este conjunto, hemos sacado nuestro regulador de presión, que está aquí metido a presión, ¿vale? Quitamos este plástico, sacamos nuestro regulador de presión
está bien duro, ¿vale? Y esta tapita superior, la tapa superior, nos hemos fijado que tenía restitos de virutita, ¿vale? Una virutita marrón como de óxido, que ahora os comentaremos de dónde viene, ¿vale? El regulador de presión, el cual lo soplamos un poquito para que no queden impurezas en él, en caso de que existieran, y nos centramos en la parte baja, ¿vale? Quitamos la goma y nos centramos en la parte baja de nuestra bomba foradora. Fijaos que nada más que levantamos la parte de abajo, ya se puede observar, si nosotros damos zoom, lo acercamos a la cámara, ya se puede observar ese resto de viruta, de resto de óxido, como de gravilla, ¿vale? En la parte, si levantamos del todo nuestra bomba foradora, en la parte de dentro, por encima, en la aspiración, está el filtro de malla, el cual aspira directamente desde la zona donde tenemos los restos de impureza, ¿vale? Vamos a desenfocar y vamos a levantar, pero antes hay que retirar la junta de goma, ¿vale? Sacamos nuestro motorcito y fijaos, si acercamos a la cámara, fijaos cómo tenemos restos de esas impurezas, ¿vale? En la aspiración, justo en la zona de aspiración, que va hacia lo que es la rampa, hacia los inyectores, ¿vale? Esa presión que no llega con suficiente, no llega a 3 bares y cae debido a esta aspiración que no es correcta, ¿vale? Aquí tenemos la base sobre la cual se aspira, en la cual podéis ver los restos de impureza, ¿vale? Hecho esto, procederemos a limpiarlo todo, limpiar lo que es el filtro de malla, la base de la bomba foradora, regulador de presión, como hemos dicho, y demás. Y procederemos a probar la moto a ver si se ha solucionado el problema. Ya hemos limpiado nuestra bomba foradora, todos los componentes que tenía, la base metálica que tenía el resto de viruta, hemos limpiado el regulador de presión, lo hemos soplado, todos los conductos de alimentación hacia la zona de inyectores y los conductos internos por donde pasa el combustible, desde la aspiración de la bomba por el filtro de malla hasta la parte alta en la cual está el regulador de presión, que evita esa sobrepresión, mandando de nuevo a la gasolina del depósito, bueno, la gasolina que pasa por ese conducto hacia el depósito de nuevo, y el conducto que va directamente hacia la salida. Igual que eso, hemos cogido el filtro de malla y lo hemos soplado porque tenía restos de viruta en lo que era la zona de aspiración de la bomba. Hecho esto, lo que vamos a hacer ahora es introducir nuestra foradora en el filtro, en el depósito, que lo tenemos aquí arriba. Fijaos, aquí tenemos el orificio. Lo que vamos a hacer es introducirlo y una vez que lo pongamos y lo instalemos, vamos a probar la motocicleta, vamos a montar el depósito de la motocicleta y a probar y ver cómo el problema se ha solucionado. Bueno, hecho ya todas las comprobaciones, el tema de la bomba foradora, nos hemos ido a carretera, hemos montado todo, ¿vale? Todo limpio, la bomba foradora, la aspiración, todo correcto, y nos hemos metido en carretera, hemos visto, hemos provocado, nos hemos ido a las mismas vueltas a ver si se provocaba el mismo fallo y deciros que se ha solucionado, ¿vale? Esa aspiración estaba obstruida, con lo cual en los momentos en los que los inyectores abrían, la presión caía porque la bomba no era capaz de mantener esos 3 bares de alimentación. Con lo cual tenéis que tener en cuenta que si sopláis un respiradero y en el caso nuestro la moto sigue fallando, que os fijéis en una de las cosas importantes, aparte de los inyectores, si estamos hablando del tema del combustible, de la alimentación de combustible, la parte principal que es la bomba foradora, esa aspiración que en nuestro caso está obstruida.